Bueno, estamos en los estudios ya con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, como lo anunciamos, para discutir, por supuesto, sobre el fallo, el polémico fallo del Tribunal Constitucional. Ministro, muchas gracias, bienvenido. Buenos días. El de ayer ha sido el último round de esta batalla legal, constitucional, entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional. Mire, todo anuncia de que no necesariamente es así, ¿no? Porque ya hay varias organizaciones que han declarado que acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y como sabemos, la jurisprudencia peruana reconoce a los tribunales internacionales. Entonces, esta es una instancia, digamos, la última instancia nacional, pero hay instancias supranacionales. ¿Ese trabajo se lo van a dejar a las organizaciones privadas o va a estar también el Ejecutivo ahí? No, el Ejecutivo no puede, porque... Estado contra Estado no puede. Esa figura simplemente no es viable, ¿no? Correcto. Y por eso queda en libertad todas las instituciones o personas que lo consideren, y hay varias que ya lo han anunciado, así que es buena hora que sea así. Ahora, si bien ustedes no, digamos, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el Ministerio de Salud no puede distribuirla ni venderla a un precio módico, sin embargo, están los gobiernos regionales, las direcciones de salud de los gobiernos regionales. Esta, digamos, declaración no implica, ellos tienen la libertad de seguirla repartiendo. Hace bien usted en hacer esta precisión. En el proceso de centralización los gobiernos regionales ahora tienen autonomía. Y desde el punto de vista estrictamente de las funciones de los gobiernos regionales, ellos pueden aplicar políticas regionales en el marco de las políticas nacionales. La distribución de la píldora el día siguiente ha venido siendo una política nacional. El Tribunal Constitucional nos dice que el Ministerio de Salud se abstenga. Entonces nosotros formalmente nos vamos a abstener de implementar esta política. Sin embargo, vuelvo y repito, ellos sí pueden repartir. Podrían. Es decir, en todo el Perú los gobiernos regionales pueden repartir esta píldora que además nos la han traído, que está acá, ¿no? Podrían hacerlo y eso dependerá ya de la propia evaluación. ¿Cuántas píldoras están en posesión del Ministerio de Salud y cuántas en posesión de los gobiernos regionales? Mire, en total a nivel nacional hay 68.000 tabletas, este es el balance que hemos hecho, que todavía no han sido distribuidas. De esas 68.000, aproximadamente 6.000 están en Lima, es lo que administra el Ministerio de Salud, porque ahora nuestro ámbito operativo es básicamente Lima. Y el resto está distribuido en todas las... O sea, la gran mayoría, según la interpretación de ustedes de este fallo, podría ser distribuida, seguir siendo distribuida por los gobiernos regionales. Por lo menos está en potestad de los gobiernos regionales tomar la decisión en la interpretación. Ahora, con respecto a este lote importante, ¿no es cierto?, que está en Lima, usted ya anunció que lo va a repartir a impares, con lo cual de alguna manera ya habría un canal de distribución. Claro, lo que nosotros decimos es que la norma, o el fallo del tribunal, si bien nos dice que no podemos distribuir gratuitamente a los usuarios, porque no es una política que podamos aplicar, y que tampoco podemos venderla a un precio subsidiado, digamos así, de nuestra interpretación, nada impide que nosotros podamos transferir a un tercero. Ustedes pidieron una aclaración precisamente para ver si se podía vender a un precio simbólico. La respuesta del Tribunal Constitucional ayer ha sido, eso implica una manera de desconocer lo establecido por la sentencia. ¿No implica una manera de desconocer lo establecido por la sentencia también el hecho de donarlo a una institución privada? No, porque la sentencia tiene dos partes. La primera es la que le dice al Ministerio de Salud, absténgase usted de implementar esta política. Pero la segunda es la que le dice a los laboratorios que distribuyen en el nivel privado, señores, ustedes tienen que incluir un inserto que diga que podría tener efectos abortivos. No lo dice con esas palabras, dice que podrían impedir la implantación del óvulo fecundado. Al hacerlo, le está diciendo, ustedes pueden continuar, pero con esta observación. Por lo tanto, el fallo del Tribunal Constitucional tiene dos partes, una para el sector público y otra para el sector privado, que es lo que nosotros decimos es inequitativo. El exministro de Salud, Luis Solari, ha dicho que podría ser acusado por peculado, si es que se donan estas... Está equivocado, absolutamente equivocado. La figura de peculado es otra completamente diferente,
y en este caso el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria tiene plena autoridad para poder hacerlo. Bien, usted ha ido más allá, usted ha dicho que el Poder Ejecutivo no va a retroceder en la política de planificación familiar. ¿Qué implica esto? Mire, lo que pasa es lo siguiente, esta decisión, como hemos señalado anteriormente, puede traer como consecuencia otras decisiones que serían fatales para la política de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva, por varias razones. Uno, porque el fallo del Tribunal Constitucional se sustenta en la duda. Ellos dicen, no sabemos si tiene un efecto tal o cual. In dubio pro vida. Bueno, pero con ese argumento también se puede decir, no sabemos si la té de cobre tiene efectos abortivos o no. Y no sabemos si las pastillas normales que se consumen desde los años 60 tienen también ese efecto. Más aún cuando lo que está siendo cuestionado es el producto genérico que se llama levonorgestrel. Y ese producto es el que se le dice podría tener efecto abortivo. Pero el levonorgestrel no solo se utiliza en la píldora del día siguiente, se utiliza también en muchos anticonceptivos que de los años 60 se vienen usando. Entonces, si nosotros extremamos la medida, nos tiramos abajo toda la política de planificación familiar. Y eso nosotros no vamos no va a pasar. Entonces, esto, digamos, es el último round y frente a esto ya simplemente se van a tomar las medidas como repartirlas en los gobiernos regionales y en Lima, impares. ¿Ustedes ya conversaron con la gente de impares? ¿Ellos qué van a hacer? Nosotros hemos recibido una solicitud de donación por parte de impares y nos parece que es un camino adecuado. Además, valga la pena recordar que cuando se inició la distribución de la píldora el día siguiente, hace 3 años o 4, el Estado no tenía en ese momento stock y recibió donaciones. Una de las donaciones fue de impares. Otra donación recibió del Fondo de Población de Naciones Unidas y luego el Estado ha estado comprando. Entonces no hay ningún inconveniente. Ellos, digamos, ¿cómo van a repartirlo? ¿Cómo impares va? Bueno, ese es un tema que no está claro. que será determinado por impares y como impares como cualquier otro sector privado. Es nuestra interpretación, no está prohibido, si es que hace la salvedad que el Tribunal Constitucional está diciendo. Pero nosotros eso vamos a indicar a todos los laboratorios que pongan, porque es parte de la decisión. Pero vamos a hacer algo más. Nosotros vamos a decirle también a los laboratorios que hagan un inserto de lo que es la posición oficial de la Organización Mundial de la Salud, que dice textualmente que la píldora del día siguiente no es abortiva. Muy bien. Yo creo que está clarísimo. ¿Tienes alguna consulta? No, me queda claro, aunque lo que ya la OMS no es vinculante, digamos, ¿no? Pues podríamos insertar también lo que dice la FDA. No, pero la que dice que hay un riesgo de que sea abortiva. No. Si usted revisa el fallo del Tribunal Constitucional, y vale la pena que se haya revisado y ahora que se revise in extenso, el fallo del Tribunal Constitucional dice que ha consultado literatura científica. ¿Cuál es la literatura científica que dice que ha consultado? Está en el texto. Son los insertos que vienen en las cajitas. Esa es la propaganda que los laboratorios... Son los avisos, ¿no? Los avisos que es cuando uno compra cualquier medicina, te dicen todas las posibilidades que hay. Es una absoluta falta de seriedad para recurrir a la fuente. Si yo quiero recurrir a la fuente, voy a los organismos... Pero es que en todas las pastillas se reconoce que puede tener el efecto de impedir la implantación del óvulo ya fecundado. El mismo fabricante lo reconoce, entonces eso es lo que genera la duda. No, porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho cantidad de estudios donde demuestra que ese no es un efecto de estas pastillas. El fabricante podría decir lo que quiera, tampoco lo dice, que conste, porque ha modificado lo que dijo originalmente, que era un error. Pero la Organización Mundial de la Salud, que es el ente científico y técnico, ha dicho no tiene efecto abortivo. Eso para nosotros como Estado es lo fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias por haber unido al programa. Va a continuar la polémica, por supuesto. Porque sé que de acá se va a varios programas y nos ha hecho la diferencia de venir primero. Muchas gracias. Y hace algunas décadas la herradura